Hola, buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Hola, ¿pueden escucharme? Hola, Christopher, hola, José, sí, perfecto. Vamos a ver. Buenas tardes, Christopher, está José, está Evelyn, está eh, Ania y está Ariel. Hacen falta algunos de ingresar. Hola, Ania, buenas tardes. Ahí en el camino, pues los iremos aceptando. Hola, Evelyn. Eh, sí, chiquillos, hoy es la segunda clase de español de séptimo. La semana pasada vimos uno de los primeros temas que competen para el examen, ¿verdad? Hoy ya vamos a ver el segundo. No sé si de lo que vimos la semana pasada hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran refrescar. No, chiquillos, todo bien, dice José. Muy bien, entonces voy a compartirles mi pantalla. Vamos a ir al Classroom y estamos aquí. La semana pasada vimos la división silábica y las leyes de acentuación. Hoy vamos a ver signos de puntuación, sinónimos, antónimos, homófonos y homónimos. Entonces, en el material que subí para la clase de hoy, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Signos de puntuación, sinónimos, antónimos, homónimos y parónimos. Eso es lo que corresponde para la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con esto. El material está acá, ¿verdad? Ese es el que vamos a utilizar. Nada más déjenme cambiar para compartirles la pantalla. Y ahora sí, ¿pueden ustedes ver un PowerPoint? ¿Sí? Sí, dice José. Ok, muy bien. Entonces, iniciemos. Estos dos temas que vamos a ver, este específicamente, el de los signos de puntuación, nos va a ayudar muchísimo, tanto para el examen, porque son preguntas que nos van a hacer de manera específica en el examen, dónde va una coma, dónde van dos puntos, ¿verdad? Cómo se usan los dos puntos, por ejemplo. También nos va a servir porque este es un tema que se vuelve a preguntar en octavo y nos va a funcionar al mismo tiempo para noveno y para bachillerato. No porque me hagan preguntas sobre el tema en sí, sino porque vamos a hacer en noveno y en bachillerato redacciones. El examen de noveno y de bachi se compone de dos partes. Una que es el examen de completar ítems y otra que es el examen de redacción. Entonces, este es un tema muy importante porque nos lo vamos a seguir topando a lo largo de todos los años, ¿verdad? Del examen del MEP. Entonces, los signos de puntuación, chiquillos, ¿qué son? Bueno, resulta que estos son fundamentales a la hora de redactar, a la hora de hacer un escrito, porque con ellos podemos organizar las ideas, ¿verdad?, que estamos proponiendo y así estas van a tomar forma y van a orientar al lector con respecto a cuestiones como entonación y pausa en habla. No, es hablar eso. Ah, eso. Sí. Entonces, ahí alguien tenía el micrófono encendidillo. Eh, los signos de puntuación lo que tratan de hacer es imitar, ¿verdad?, las pausas que nosotros hacemos a la hora de hablar y las diferentes entonaciones que nosotros producimos a la hora de hablar, ¿verdad? No entonamos una pregunta de la misma manera que entonamos una exclamación, ¿verdad? Y tampoco cuando terminamos un escrito, suena igual cuando hablamos a cuando se está haciendo una enumeración, por ejemplo.
Entonces, los signos de puntuación en la parte escrita lo que hacen es ayudarnos a evitar ambigüedades en el sentido o la intencionalidad del mensaje, ¿verdad? Una ambigüedad es un doble sentido, que usted crea, esto significa esto o significa esto. No, significa esto otro. Entonces, para eso es lo que nos ayudan los signos de puntuación como tal. Tenemos diferentes signos de puntuación por los cuales nos van a preguntar en el examen. Está el punto y seguido, punto y coma, punto y aparte, coma, dos puntos, paréntesis, raya, comillas, signos de exclamación, signos de pregunta. Por cualquiera de esos nos pueden preguntar en el examen. Entonces, esto es un tema básicamente que hay que aprendérselo para poder marcar lo que se nos está pidiendo. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno cada signo, ¿verdad?, de puntuación que tenemos por acá. Entonces, el primero que tenemos es el punto y seguido. Gráficamente, el punto y seguido se representa así, por un pequeño puntito. ¿Y cuál es la función del punto y seguido? Separar oraciones dentro de un párrafo. ¿Qué es una oración, profe? Una oración son todas las estructuras gramaticales que nosotros utilizamos para poder formar un mensaje, ¿verdad? Y las oraciones en el español tienen una estructura básica de sujeto, verbo, objeto. Sujeto, quien hace o recibe la acción. Verbo, la acción. Y el objeto, lo que se dice y tiene relación con el verbo. Entonces, las oraciones prototípicas en el español son como María cocina verduras, Marco juega la pelota, ¿verdad? Todas esas son oraciones básicas del español. ¿Y qué es un párrafo? Un párrafo va a ser el conjunto de oraciones que se agrupan dentro de un mismo sitio. Entonces, el punto y seguido lo que hace es ayudarme a separar las oraciones cuando están dentro de un párrafo. Es decir, en el párrafo vamos a encontrar distintas oraciones. Todas hablan de algo similar, pero están separadas por medio del punto y seguido. Punto y seguido lo que quiere decir es que usted pone punto, ¿verdad? Y continúa hablando de la misma idea que había propuesto. Entonces vean el ejemplo. Regresó de Jacob con toda su familia. Algunos de ellos deseaban no haberse ido. Este que está acá, ¿verdad? Sería el punto y seguido. Regresó de Jacob con toda su familia. Ahí se entiende que esa persona regresa de su viaje junto a su familia. Pero lo otro que dice, algunos de ellos deseaban no haberse ido, entendemos, ¿verdad?, que se sigue hablando de una partida y algunos de ellos pueden ser los miembros de esa familia. Entonces se está separando una oración de otra por medio del punto y seguido y ambas oraciones tratan sobre el mismo tema. Otra función que tenemos, otro signo que tenemos es el punto y aparte, ¿verdad? Este lo que hace es delimitar un párrafo de otro y se usa cuando se va a ir de un párrafo hacia el siguiente. Es decir, el punto y aparte no se utiliza para marcar el final de una oración y el inicio de otra, sino que se utiliza para marcar el final de un párrafo y el inicio de otro. Entonces, si usted tiene un párrafo que está hablando sobre cierta cuestión y luego va a hablar de otra cosa que también está relacionada al tema, pero puede ser una idea diferente, eso va a ser un cambio de párrafo con párrafo. Entonces, por ejemplo, las fuertes lluvias han obligado a evacuar a las personas que viven cerca de los ríos. Este, por ejemplo, diríamos que es el primer párrafo. Punto y aparte. La Comisión Nacional de Emergencias ha habilitado los albergues para todas aquellas personas que se han quedado sin sus casas. Punto. ¿Verdad? Entonces aquí tengo el párrafo 1 y el párrafo 2. El punto y aparte lo que está haciendo es dividiendo cada uno de ellos. Otro signo que tenemos por acá, y este es muy importante, es la coma. La coma nosotros generalmente se utiliza más que otros signos de puntuación y puede tener diferentes usos, ¿verdad? Aquí yo les pongo al menos 5 usos de la coma. ¿Cuáles pueden ser esos 5 usos de la coma, chiquillos? Bueno, el primero es que va a coordinar elementos de una enumeración, es decir, va a separar cada uno de los elementos que usted está diciendo en una enumeración. Vean el ejemplo.
El filólogo encontró errores de puntuación, coordinación, ortografía, caligrafía y coherencia. ¿Qué se está numerando? Los diferentes errores que encontró el filólogo, ¿verdad? Puntuación, coordinación, ortografía, caligrafía y coherencia. Si usted, por ejemplo, le dice a alguien que va a ir al súper y le va a decir lo que va a ir a comprar, entonces cada una de las cosas que va a comprar la separa por medio de una coma. Voy a ir al súper a comprar pasta, coma, cereal, coma, frijoles, coma, arroz, coma, lentejas, coma y leche. Eso sí, importante. Antes de esta I no coloco una coma, porque eso es un uso incorrecto, sino que la coma va entre cada uno de los elementos que estoy enumerando. Otra función que tiene la coma es separar frases en vocativo. Un vocativo es un llamado, ¿verdad? Entonces el vocativo siempre va a estar representado por el nombre de algo o de alguien. Entonces, hago el llamado, digo el nombre de alguien o algo, coloco la coma y después enuncio lo que quería decir. Vean el ejemplo. Carla, coma, no hace falta que te preocupes por eso. Entonces, primero hago el llamado, primero digo el vocativo. Carla, cuando Carla ya tiene mi atención, entonces le digo lo que le iba a decir. No hace falta que te preocupes por eso. Entonces, un uso de la coma, separar frases en vocativo. Otro que tiene es que separa frases explicativas, ¿verdad? Entonces, tenemos una oración normal, común y corriente, pero va a haber algo que va a estar separado con comas porque lo que está haciendo es explicando algo, otra cosa de lo que se está diciendo en la oración. Entonces, vean aquí, los jóvenes, coma, que apenas se conocían, coma, no se aguantaron más y se besaron. La oración sería, los jóvenes no se aguantaron más y se besaron. Pero no son cualquiera, cualquier joven, ¿verdad? No son cualquiera, no, son los jóvenes que apenas se conocían. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy explicando cuáles jóvenes son, ¿verdad? Si yo dijese como Hania, ¿verdad? Tengo, Y para comprar el ese. yo tengo 2000 ahorita. Si yo dijese como Hania, la coma, la que vive en Pérez Celedón, se conectó a clases, ¿verdad? Entonces yo no estoy hablando de cualquier Hania, estoy hablando de Hania, la que vive en Pérez Celedón, ¿verdad? Entonces eso es separar una frase explicativa, porque de nuevo nos está explicando quién es, ¿verdad? De quién es que se está hablando. Otro uso de la coma es que va a separar adverbios terminados en mente. Entonces, cada vez que ustedes encuentren una palabra que termine en mente, casualmente, frustradamente, visiblemente, objetivamente, todas esas palabras que vayan a terminar con mente, usted pone la palabra y luego le coloca una coma. Casualmente, coma, no se negó a la invitación. Entonces aquí, ¿verdad? Pongo una comita porque es un adverbio que termina en mente. Y otro uso de la coma es que se utiliza antes de las conjunciones causales, consecutivas y algunos enlaces discursivos. Esto de conjunciones adversativas, causales y consecutivas lo vamos a ver en el tema de las conjunciones. Entonces, por ahorita solo me interesa que sepa, ¿verdad? Que si usted tiene palabras como no obstante, sin embargo, pero, además, también, ¿verdad? Todas esas, cuando usted las vaya a poner, tiene que colocarle una coma antes. Entonces dice, Mario murió, coma, no obstante, siempre será recordado. Entonces, como aquí tenemos la palabra no obstante, que es una conjunción, le coloco una coma. Luego tenemos el uso del punto y coma, que este en realidad tiene solo dos usos. El primero es separar elementos de una enumeración cuando alguno de ellos lleva coma. Entonces, resulta que vamos a poner punto y coma cuando dentro de la enumeración que usted está haciendo, ¿verdad? Ya hay otras comas. Entonces, vean aquí, me gustaría ir a Brasil, coma, el país del fútbol, punto y coma, a Uruguay, donde nació Benedetti, o a México, la patria de los nachos. Entonces, ¿qué estoy enumerando aquí? Los países a los cuales me gustaría visitar. Brasil, Uruguay y México. Ahora bien,
utilizo el punto y coma porque estoy separando otra enumeración dentro, ¿verdad? ¿A dónde me gustaría ir? Al país del fútbol, a donde nació Benedetti o a la patria de los machos. Entonces es como que hay una enumeración dentro de otra que ya estaba separada por comas, entonces para que sea más entendible para nuestro lector, la marcamos por medio de un punto y coma. Otro uso que tenemos es para separar oraciones yuxtapuestas y delante de expresiones como, sin embargo, pero, no obstante, cuando separan frases explicativas. Profe, ¿qué es una oración yuxtapuesta? Ahorita lo único que me interesa que sepa qué es una oración yuxtapuesta. Las yuxtapuestas son aquellas que tienen más de 2 verbos y que se separan por medio de signos de puntuación. Entonces, si la oración tiene más de 2 verbos, la podemos separar por medio de signos de puntuación. Y si hay frases como sin embargo, pero o no obstante, que están separando una frase muy extensa, vamos a separarlo por medio de un punto y coma. Entonces dice el ejemplo, María se lleva muy mal con todos sus hermanos, punto y coma, sin embargo, no los malquiere, ¿verdad? Entonces ahí va el punto y coma porque estoy separando la oración yuxtapuesta. Aquí tengo el verbo, ¿verdad? Lleva. Entonces voy ahí y coloco el punto y coma. También tengo la expresión sin embargo, pero o no obstante, que están separando una frase muy extensa. Otro de los signos de puntuación que tenemos son los 2 puntos. Estos están representados gráficamente por un puntito arriba y un puntito abajo y tienen 3 usos. El primero es que se utilizan antes de nombrar una enumeración. Entonces, cuando usted va a enumerar algo, antes de empezar a hacer la enumeración, le pone 2 puntos. Generalmente, los 2 puntos, cuando vamos a enunciar enumeraciones, es porque es una enumeración muy larga. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los documentos que se requieren son cédula y actas, ¿verdad? Los documentos que se requieren son 2 puntos, cédula y actas, porque estoy enumerando aquello que voy a necesitar, aquello que voy a requerir. Otro uso es que se colocan antes de mencionar una cita textual. Una cita textual es palabras que alguien más dijo tal cual esa persona los dijo. O palabras o frases que ustedes se extraen de algún libro, algún poema, una canción, ¿verdad? Entonces usted va a mencionar que eso que está diciendo no es suyo, sino que es de otra persona, es una cita textual, y entonces coloco 2 puntos. Me dijo 2 puntos, no quiero soñar las mismas cosas siempre. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, va a decir, es que Juana me dijo 2 puntos, no voy a ir a su casa, ¿verdad? Ahí sería la cita textual de qué fue lo que dijo Ana de manera expresa, tal cual ella lo dijo. Otro uso que tenemos es que se pueden emplear después de saludos en cartas y correos, además de informes o decretos. Entonces, cuando ustedes van a saludar a alguien en una carta o en un correo, ponen el saludo y luego los 2 puntos. Vean aquí. Querida Ana, 2 puntos. Entonces, eso podría ser como en una carta. Querida Ana, este fin de semana visitaremos Puerto León. Quiero saber si vas a estar en tu casa para poder llevarte tal cosa, ¿verdad? Entonces, querida Ana, 2 puntos, ese sería el saludo, ¿verdad? Y ya luego lo que le quiero decir. Querida Ana, 2 puntos, en este caso te extraño. Informes o decretos, certifico, 2 puntos, que la paciente Rodríguez está en una condición bastante buena para su edad, ¿verdad? Entonces ahí eso es un informe, 2 puntos. ¿Qué está certificando? Que la paciente está en una condición muy buena. O como formularios, Lucía, nombre, 2 puntos, Lucía, apellido, 2 puntos, Sainz. Entonces, cuando usted le piden sus nombres, pongo 2 puntos. Nombre, 2 puntos, Christopher. Apellido, 2 puntos, Chacón, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego tenemos estas otras que son las comillas. Las comillas pueden escribirse de 2 maneras, ¿verdad? No, de 3 maneras inclusive, porque están estas comillas, ¿verdad? Que son las inglesas, las tradicionales, las que todos generalmente usamos y conocemos.
Y están estas otras que son las comillas españolas. Se supone que como nosotros hablamos español, deberíamos usar estas comillas, ¿verdad? Que parecen unos triangulitos. Pero no pasa nada si utilizamos estas otras. Solo que hay que hacer la salvedad que existen otros tipos de comillas, ¿verdad? No solo son estas, sino que también estas otras y funcionan para lo mismo, básicamente. ¿Cuándo voy a utilizar citas textual? ¿Cuándo voy a utilizar comillas? Perdón. Cuando tengo que expresar una cita textual. Entonces, ojo, cuando se usa o se va a decir una cita textual, necesito utilizar dos signos de puntuación. Los dos puntos y las comillas. Los dos puntos, porque me van a anunciar que lo que voy a decir no lo dije yo. Y las comillas, ¿verdad? Porque son las que van a cerrar aquello que se dijo textualmente. Vean el ejemplo, el coronel declaró 2 puntos, no habrá más guerras en este charco. ¿Qué fue lo que dijo el coronel? No habrá más guerras en este charco. Entonces, eso que dijo el coronel, como fueron las palabras tal cual él las mencionó, lo vamos a poner entre comillas. Y adelante, como es una cita textual, van 2 puntos. Resaltan también las comillas, los títulos de capítulos, libros u obras, ¿verdad? Entonces, en la novela, comillas, plata quemada, los personajes son unos capos. Aquí las 2 comillas lo que están haciendo es resaltando el título de la novela. Por ejemplo, si usted dijera en la canción, abro comillas, mi bebito Fiu Fiu, se está plagiando una canción de los años 90. ¿Verdad? Entonces va entre comillas el nombre de la canción porque resalto que es el título de esta. Lo mismo sucede acá. También podemos utilizar las comillas para realzar palabras o expresiones irónicas, sarcásticas o con doble sentido. Entonces, cuando usted va a decir algo muy sarcástico, lo puede poner o lo debe poner entre comillas para indicar qué es eso, que es una expresión irónica, sarcástica o con doble sentido. Vean el ejemplo. Todos sabemos lo experto que es él con sus emociones. Aquí se nos está diciendo realmente que esa persona es experta con sus emociones o más bien eso tiene un tono sarcástico o irónico. ¿Qué pueden decirme ustedes? ¿Es irónico? ¿Es sarcástico? ¿Qué se entiende cuando se le dice a alguien que es un experto? Sarcasmo, dice José y Christopher, sí, ¿verdad? Si yo le digo a alguien que es un experto en tal cosa y se lo digo de cierta manera, lo que le estoy diciendo es que es un idiota, ¿verdad? Que es un imbécil. Todos sabemos lo tonto, lo idiota que es él con sus emociones, es decir, que no las sabe expresar de la manera más adecuada. Entonces, como es una expresión sarcástica, la pongo dentro de comillas. Otro uso que tienen las comillas es destacar palabras en una lengua diferente a la que se está usando o que puede tener esa palabra una pronunciación truncada. Es decir, que si usted está hablando español, ¿verdad? Y va a decir una palabra en inglés que tiene su equivalente en el español, esa palabra debe ponerla entre comillas, ¿verdad? Sabemos que hay palabras que del inglés pasaron al español. Entonces esas no es necesario que usted las ponga entre comillas, como por ejemplo, profe, internet. Internet es una palabra que viene del inglés, pero el español la adoptó. Este uso lo que quiere decir son palabras que son del inglés, ¿verdad? Que tienen su equivalencia en el español y que la persona o el hablante cuando las utiliza usa la referencia en inglés. Entonces vean el ejemplo. María compró un nuevo case para su celular. ¿Qué es un case? Un estuche, una funda, ¿verdad? Esto de color amarillo. En español existe un nombre para esto y no es case, es estuche o funda, ¿verdad? Entonces, como aquí se está utilizando el equivalente en inglés, lo vamos a poner entre comillas. María compró, abro comillas, un nuevo case para su celular. Importante, las comillas son 2 y se coloca una al inicio y otra al final. Siempre el español necesita que las comillas sean 2 y se marquen adelante
y atrás. Otro signo de puntuación que tenemos acá es el de los signos de pregunta, y este es muy, muy importante porque a veces suele omitirse y es el que puede generar un poco más de ambigüedades en un mensaje. ¿Para qué funcionan o para qué sirven los signos de pregunta? Bueno, para marcar el inicio y el final de una pregunta. Son dos los que se colocan, uno adelante y otro atrás. Si se dan cuenta, el primero es como un anzuelo, ¿verdad? Como el de los peces, tiene la forma de un anzuelo con una pelotita arriba, y el otro viene a ser como el mango de una sombrilla, ¿verdad? Con el puntito abajo. Son dos los signos de preguntas y siempre se coloca uno adelante y otro atrás. Profe, pero ¿por qué solo tiene que ser así? O sea, ¿yo puedo solo ponerlo al final? No. ¿Por qué? Porque resulta que en el español usted puede convertir cualquier cosa en una pregunta con solo cambiar la entonación. Entonces es necesario que en la parte escrita, si usted va a hacer una pregunta, desde el inicio le diga a su lector, ¿verdad?, que le está preguntando algo. Entonces, vean, yo podría decirles a ustedes, ¿saben la hora? O podría decirles, ¿saben la hora? ¿Cuál es la diferencia entre que yo les diga, ¿saben la hora? O, ¿saben la hora? ¿Cuál es la diferencia? La entonación. Sí. ¿Qué estoy queriendo decir con una y qué estoy queriendo decir con la otra? ¿Saben la hora? Y ¿saben la hora? La diferencia en la entonación, pero ¿qué estoy queriendo decir con una y qué estoy queriendo decir con la otra? Una es una afirmación, la primera, ¿saben la hora? Sí, José, es una afirmación. ¿Y la otra? La otra es una pregunta. Muy bien, José, sí. Entonces, vean ahí cómo por medio de algo, solo entonación puede cambiar una cosa. Entonces, lo mismo, si usted viene aquí y escribe, ¿saben la hora? Y no le marca desde el inicio a su lector que es una pregunta, va a creer que es una afirmación hasta que se dé cuenta al final que usted puso el signo de pregunta. Entonces, siempre va uno adelante y otro atrás. Vean aquí el ejemplo. Signo de pregunta abierto. ¿Cómo puedes estar seguro de ello? Signo de pregunta cerrado. Siempre uno adelante y otro atrás porque marcan el inicio y el final de las preguntas. Los otros signos que tenemos son los de exclamación e igual son dos, ¿verdad? Un palito con un puntito arriba y un palito con un puntito abajo. Esto es lo que hacen, ¿verdad? Se llaman signos de exclamación o de admiración. Si llegan a ver la palabra admiración, es lo mismo, no se asusten. Y lo que hacen es señalar el inicio y el final de un enunciado exclamativo. Es decir, cuando vamos a exclamar algo, lo ponemos entre signos de admiración. Y al igual que los signos de pregunta, siempre se coloca uno adelante y siempre se coloca uno atrás. ¿Por qué? Porque si lo escuchamos, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe que está exclamando algo o diciendo una cosa por la entonación. Puede ser que lo afirme o puede ser que lo exclame. La diferencia cuando lo leemos, ¿cómo nos damos cuenta? Por el signo de admiración, abierto al inicio y cerrado al final. Otro signo de puntuación que tenemos acá es la raya, y la raya tiene dos posibles usos, ¿verdad? El primer uso que puede tener la raya es que va a señalar la intervención que tenga cada participante en medio de un diálogo o una conversación. Entonces, si estamos tratando de imitar el diálogo o una conversación de alguna persona, cada vez que esa persona intervenga, cada vez que diga un diálogo, eso debe ser marcado por una raya. Él la vio como nunca antes, dos puntos. María, en realidad sos vos. Juan, ¿verdad? Entonces aquí, ¿de quiénes están conversando? María y Juan, ¿verdad?
Juan le pregunta a María que si en realidad es ella, y María se le queda viendo a Juan, se pregunta si es Juan, y luego se da cuenta de que es Juan y exclama, ¿verdad? Afirma que es Juan. Entonces, esto en teoría es lo que dijo Juan, esto es lo que dijo María, pero está representado en un diálogo, entonces adelante, ambos llevan una raya. También va a introducir comentarios, precisiones o interrupciones del narrador en las conversaciones de los participantes, es decir, ¿verdad? Puedo poner una raya adelante y una atrás cuando voy a tratar de precisar o interrumpir algo. Entonces dice ahí, la Caja Costarricense del Seguro Social dio declaraciones la semana pasada. Las vacunas, afirmaron, se aplican en las dosis correspondientes. Entonces vean aquí, tenemos las comillas, porque lo que están haciendo es encerrando una cita textual, ¿verdad? De una de las declaraciones que dio la caja, y el uso de la raya aquí en afirmaron, lo que está haciendo es precisar, ¿verdad? ¿Qué dijo la caja? Que las vacunas se aplican en las dosis correspondientes. Pero aquí yo voy a precisar y voy a decir que no solo lo declararon, sino que lo afirmaron. Entonces, las rayas lo que hacen es eso, introducir comentarios, preposiciones o interrupciones de un posible narrador. El último signo de puntuación que tenemos son los paréntesis, y son estos, los redonditos, ¿verdad? Estos cuadrados no los utilizamos, tienen otras funciones, pero eso no se nos pregunta en el MEP. Entonces, si a usted va a hacer un paréntesis o le preguntan por un paréntesis, sepan que es este que tiene una forma un poquito más redondeada. ¿Cuáles son los usos de los paréntesis? El primero, encerrar datos aclaratorios, como cuáles, profe, fechas, lugares, abreviaturas, siglas, ¿verdad? Entonces, vea el ejemplo. Fernanda Melchor, 1982, ha publicado novelas muy aclamadas. ¿Qué está aquí aclarando este 1982? La fecha de nacimiento en la que nació Fernanda Melchor. Entonces, Fernanda Melchor, ¿cuántos años tiene? 40. ¿Por qué? Porque nació en 1982. Aquí se nos está aclarando la fecha de nacimiento de Melchor. También pueden encerrar comentarios desligados del sentido de la oración en la que fueron insertados, ¿verdad? Entonces la oración es, ese verano llovió a cántaros. Pero vean, entre paréntesis tengo un comentario. Según lo que me contaron, porque no estuve ahí. Ese verano, según lo que me contaron, porque no estuve ahí, llovió a cántaros, ¿verdad? Entonces va entre paréntesis el comentario, que puede estar un poquillo desligado de lo que se está diciendo en la oración. Y un tercer uso de los paréntesis es que van a señalar acotaciones en los guiones teatrales, ¿verdad? ¿Qué es una acotación, profe? Una acotación es una instrucción que se le dan a los actores y a las actrices cuando están leyendo el texto dramático y les indica qué es lo que deben hacer cuando están actuando. Entonces, Mariano, 2 puntos. Vean aquí, Mariano, 2 puntos, porque lo que va a decir son las palabras textuales que debería decir Mariano. Asustado. ¿Quién anda ahí? Entonces, esto que está entre paréntesis es la acotación, y lo que está diciendo es que la persona que está haciendo el personaje de Mariano, cuando dice quién anda ahí, tiene que decirlo asustado. Y luego dice, fantasma, 2 puntos, abro paréntesis, se esconde tras la mesa, nadie. Entonces, ¿qué quieren decir esto que está entre los paréntesis? Que el fantasma, cuando va a decir nadie, tiene que estar escondido tras la mesa, porque esa es la regla y la instrucción que se le está dando. Entonces, chiquillos, cosas que quieran preguntar sobre los signos de puntuación, dudas, comentarios, preguntas. Profe, una pregunta. En el punto y seguido, siempre tiene que ir. ¿Y cuándo hacerlo? ¿Cómo? Bueno, el primer ejemplo creo que era. En este, regresó de Jacob con toda su familia, punto y seguido. Algunos de ellos deseaban no haberse ido. Ajá.
sea, son diferentes oraciones. Son diferentes Sí, oraciones. es cuando cambian las oraciones, es punto y seguido. Ajá. Por ejemplo, que usted diga, esta mañana me levanté muy temprano para ir a trabajar. Punto y seguido. El bus que debí tomar fue el de Tres Ríos San José, pero me dejó botado. Entonces tomé el de Concepción Tres Ríos San José. Punto y seguido. Por dicha, llegué tarde, por dicha llegué temprano a mi trabajo. ¿Verdad? Entonces ahí estamos hablando del mismo tema, son diferentes oraciones y cada una de ellas va separada por un punto y seguido. Sí, todo bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? No, todo bien. Ok, entonces, todo bien, dice José, perfecto. Vamos a pasarnos por acá. ¿Cómo me preguntan esto en el examen, chiquillos? Que es como lo más importante, quizás. De la siguiente manera. Van a darnos un conjunto de oraciones, siempre nos dan oraciones o fragmentos, y nos pueden preguntar, en la oración anterior se justifica el uso de tal signo de puntuación porque, entonces en este caso es de la coma, ¿por qué se justifica aquí el uso de estas comas? Porque coordinan elementos de una numeración, porque separan frases en vocativo, porque está separando frases explicativas o porque se va a colocar luego de los adverbios terminados en mente. Entonces usted ahí se recuerda, ¿cuál era la regla del uso? Ahí esa coma lo que está haciendo, ¿qué es, chiquillos? ¿Cuál es el uso de esa coma? Enumerar, dice José, sí, ¿verdad? Está coordinando elementos de una numeración. ¿Qué está enumerando? Las cualidades que tiene Lucía. ¿Cuáles son? Ordenada, inteligente, capaz y estudiosa. Entonces, aquí el uso de la coma, ¿verdad? ¿Por qué estamos utilizando la coma? Porque está coordinando elementos de una numeración. Entonces, esta es una pregunta que nos podrían hacer. En la 1, entonces, la respuesta correcta es la A. Otra forma de que nos pregunten esto es que nos den una oración y más bien sea lo inverso, que a esta oración se le suprimieron los signos de puntuación y nosotros debemos completárselos. Entonces dice la oración, hola Rocío, ¿te acuerdas de mí, prima? ¿Qué signos de puntuación van aquí? Dice José que podría ser la de, que es comilla, ¿verdad? 2 puntos, signo de pregunta y punto y final. ¿Qué les parece a ustedes esto? Recuerden que las comillas, ¿cuántas deben ponerse? ¿Una o dos?
¿Cuántas comillas se utilizan en el español? ¿Una o dos? Dos. Entonces esta no me sirve porque aquí hace falta otro par de comillas, ¿verdad? La opción D no es. Hace falta otro par de comillas para que esté completo. Entonces, dice Jania que podría ser la C. Veamos. Dice la C, que sería signo de exclamación, signo de exclamación, signo de pregunta, coma y signo de pregunta. ¿Qué les parece esto? Que diga, hola Rocío, ¿te acuerdas de mí, prima? ¿Qué les parece esto? ¿Les parece que sí es el uso correcto o no? Manitas arriba, manitas abajo, chiquillos. Creo que sí, dice Minor. No crea, Minor. Afírmelo. Sí, esta es, porque vean la otra. La B. Signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación. Hola, Rocío. Hola, Rocío. ¿Te acuerdas de mí, prima? ¿Verdad? No le está exclamando, le está preguntando que si se recuerda de él. Entonces, esa no me sirve. La otra dice, comillas, ¿verdad? Coma, signo de exclamación y punto y final. Pasa lo mismo. No se cierran esas comillas, entonces no me sirve. En este caso, la C es la única que me está indicando el uso correcto del signo de puntuación. Entonces, en la 2, la respuesta correcta es la C. También, vean, se repite. El uso correcto de las comillas en la oración anterior se justifica porque, entonces, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el uso correcto de estas comillas? Porque está expresando una cita textual, porque resalta los títulos de capítulos, libros u obras, porque realza palabras o expresiones irónicas, sarcásticas o con doble sentido, o porque está destacando palabras en una lengua diferente a la que se está usando o que tiene una pronunciación complicada. En este caso, ¿cómo podemos explicar ese uso de las comillas? ¿Cuál opción es aquí? La A dice José y Christopher. Sí, claro, está expresando una cita textual. Está diciendo las palabras tal cual las dijo Lucrecia. Está encerrando lo que Lucrecia le dijo a sus estudiantes. ¿Y qué le dijo Lucrecia a sus estudiantes? Corran por sus vidas. No está resaltando el título de un capítulo, tampoco está señalando una palabra irónica. Ella no les dice esto de manera irónica, ¿no? Ante una emergencia le dijo, corra por su vida. Eso no tiene nada de ironía, es más bien de alerta. O destacar una palabra en una lengua diferente. No, tampoco. Corran por sus vidas, todo eso está en español. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la A. Vean, esta es la manera en la que a mí me lo van a preguntar. También puede ser que me pongan varias oraciones, ¿verdad? Y que le ponga los puntos que hacen falta. Básicamente, ¿verdad? No, perdón, esta es de estas definiciones a qué pertenecen. No, aquí nos dan unas definiciones y usted tiene que saber si esto es de punto y seguido, si esto es de punto y aparte, o si esto es de punto y coma. Entonces, ¿se acuerda la definición? Viene siendo lo contrario a esta, ¿verdad? Más bien aquí le dan a usted, expresa citas textuales y usted dice, ah, bueno, eso es un uso de la comilla. Ese es el tipo de pregunta que se nos hace aquí. Entonces, chiquillos, dudas, preguntas, cosas que tengan sobre cómo me preguntan esto en el examen.
¿Todo bien? ¿Todo mal? Todo bien, dice Christopher, y todo bien, dice José. Muy bien. Vamos a pasar entonces a el otro tema que tenemos para hoy, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir con esto. Voy a pasarme al otro tema. Vamos a ver. Este que se llama sinónimos, antónimos, homónimos y parónimos. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, bueno, ahora vamos, esto que vimos anteriormente tiene que ver con lo que es el uso, digamos, correcto de los signos de puntuación. Eso es pura gramática y ortografía. Vamos a pasar a otra parte de la lengua que tiene que ver más bien con el significado de las palabras. Los sinónimos, los antónimos, los homónimos y los parónimos pertenecen a una parte de, del estudio de las lenguas que se llama la semántica. Tiene que ver con lo que significan las palabras, con el significado de las palabras. Entonces, dice acá, el significado de las palabras. Entonces, cuando nosotros hablamos, cada una de las palabras que nosotros y nosotras decimos tienen diferentes significados. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que me den la definición de la palabra ladrillo, entonces usted me diría, bueno, un ladrillo es una pieza de tamaño, por lo general, rectangular, hecha de concreto, que se utiliza para la elaboración de edificios, casas y tal. Entonces, eso es un ladrillo. Si yo le digo a ustedes, ¿qué es una nube? Una nube es una formación gaseosa en la cual cuando se da la evaporación del agua y se da el ciclo, estas pueden estar cargadas de lluvia y diferentes tipos de nubes y según tal y tal, ¿verdad? Entonces usted me da el significado de la palabra nube. Si yo le digo a usted qué es un bombero, entonces usted me dice, bueno, un bombero es una persona que se encarga de velar por el cuidado de las personas ante posibles emergencias. ¿Emergencias como cuáles? Incendios, inundaciones o otro tipo de catástrofe. Entonces, todas las palabras que nosotros utilizamos en el español tienen un significado. Ahora bien, hay palabras en el español que pueden escribirse muy similar y tener significados diferentes. Hay palabras que pueden escribirse de maneras diferentes y tener significados similares, o palabras que se escriben diferente y tienen significados opuestos. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, el significado de algunas palabras y cómo las podemos agrupar debido a eso. Entonces, debido a esta agrupación, a este significado de las palabras, pueden estar ubicadas en 4 grupos diferentes: en sinónimos, en antónimos, en parónimos u homónimos. Eso es lo que nos vamos a centrar en este ratito. ¿Qué son los sinónimos? Bueno, resulta y acontece que los sinónimos son aquellas palabras que van a poseer un significado muy similar o muy parecido y que se van a emplear para evitar la repetición de una misma palabra o idea. ¿Para qué sirve utilizar sinónimos? Bueno, porque por medio de su uso se evita o se permite la aplicación de una gran variedad de términos que hagan referencia a una misma idea, a un mismo concepto o a un mismo tema. Entonces, los sinónimos son palabras que se escriben diferente, se pronuncian diferente, pero que tienen significados muy parecidos o muy similares y se utilizan para darle variabilidad, ¿verdad?, al tema del cual estamos hablando. Para no estar diciendo siempre la misma palabra, podemos utilizar un sinónimo. Ejemplos de sinónimos, chiquillos: comprar, adquirir, grande, amplio, lento, despacio, elegir, escoger. Entonces,
Sinónimos. Tienen significados muy parecidos, pero se escriben diferente. ¿Qué es comprar, chiquillos? ¿Quién me puede decir qué significa la palabra comprar? ¿Quién me puede dar la definición de la palabra comprar? Explicarla con sus propias palabras. Adquirir algo con dinero, sí, y adquirir, como el ejemplo, ¿verdad? Comprar, adquirir, son sinónimos, ¿verdad? Comprar es cuando usted obtiene algo por medio del dinero y adquirir viene siendo lo mismo, obtener algo por medio de dinero. Entonces son sinónimos porque tienen significados muy parecidos, ¿verdad? Yo puedo decir, compré pan y adquirí pan. Son sinónimos. Grande, amplio. ¿Qué es algo grande o qué es algo amplio? ¿Qué definición podemos darle a esto? ¿Qué es algo grande? ¿Qué es algo amplio? Dice Evelyn, algo en donde cabe mucho, ¿verdad? Algo que tiene un tamaño o una dimensión bastante considerable. Entonces, por ejemplo, usted podría decir que el cuadro que está aquí detrás mío es grande, porque vean, es como de más o menos este tamaño, ¿verdad? Es bastante grande, ni siquiera me caben las manos si lo trato de imitar frente a la cámara. Es grande, es amplio. Son sinónimos. Lento y despacio, alguien que se mueve a una velocidad bastante considerable en el sentido de su lentitud, ¿verdad? Entonces son sinónimos. Elegir y escoger también son sinónimos. ¿Qué es elegir? ¿Qué es escoger? Seleccionar algo. Vean, aquí esto también podría ser un sinónimo de elegir y escoger, seleccionar. Entonces, sinónimos, palabras que se escriben diferentes, se van a pronunciar diferente, pero tienen significados muy parecidos. Luego vamos a tener otro grupo, que ya casi les digo qué es, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los sinónimos, porque en algunos casos puede ser que el sinónimo que usted está pensando no sea el más adecuado. Dice aquí, sin embargo, se debe tener cuidado a la hora de emplear el sinónimo adecuado según la situación comunicativa en la que se encuentre, puesto que podría ser que en ese contexto no sea un sinónimo en sí. Entonces vean lo que dice. El viento corre a una velocidad nunca antes registrada. El viento trota a una velocidad nunca antes registrada. ¿Cuál es la diferencia entre correr y trotar? ¿Qué es correr y qué es trotar? Trotar es más despacio. Usted corriendo corre más rápido. ¿Verdad? Usted podría decir si correr y trotar son sinónimos porque involucran el hecho de moverse a cierta velocidad con las piernas. Pero correr implica un grado de velocidad mayor a trotar. Entonces, si bien correr y trotar en algunos contextos pueden ser sinónimos, ¿verdad? En otros no. El viento no trota. Podríamos decir que el viento sí corre, porque lo hace a una velocidad considerable. El viento corre a una velocidad nunca antes registrada. Aquí, correr y trotar no nos funcionan como sinónimos. Entonces, hay que tener cuidado, porque en algunos casos, algunas palabras sí van a funcionar como sinónimos y otras no tanto, ¿verdad? Puede ser que la diferencia que haya entre ellas
sea mínima, sea muy chiquitita y no podamos captarla. Entonces hay que revisar muy bien ese significado que se le está dando. Ahora sí, ¿qué son los antónimos? Bueno, dice aquí que los antónimos van a ser términos con significados contrarios u opuestos. Algo curioso es que muchos antónimos se van a formar por el uso de prefijos de negación, especialmente in y des. Entonces, ¿qué es un antónimo? Van a ser aquellas palabras que se escriben diferente, se pronuncian diferente y tienen significados contrarios u opuestos. Lo más importante en los antónimos es que estos van a expresar contrastes o hacer comparaciones que contribuyen a la riqueza lexical del escrito. Es decir, que contribuyen a la riqueza de las palabras que se utiliza cuando hablamos o cuando escribimos. Entonces, vean los ejemplos que tenemos acá. Frío, caliente, vivo, muerto, encima, debajo, soleado, nublado. Aquí este lo puse 2 veces. Vamos a quitarlo. ¿Qué significa frío y qué significa caliente? Porque estas son antónimos. ¿Qué es frío y qué es caliente? Caliente como el sol, dice José. ¿Y frío? Como el hielo. Frío como los polos o frío como el hielo. Entonces, tienen significados opuestos, ¿verdad? Frío, le produce a usted un temblor en el cuerpo. Por ejemplo, los deditos cuando hace frío usted siente que se le hacen más chiquititos. Los hielos son fríos, los polos son fríos. Caliente, a usted se le da bochorno, le da calor, ¿verdad? Entonces, son significados opuestos, son antónimos. Vivo y muerto. ¿Qué es vivo y qué es muerto? ¿Qué es frío y qué es muerto, chiquillos? ¿Qué vivo y qué es muerto? Perdón. ¿Quién me ayuda, chiquillos? De manera voluntaria, si no, voy a empezar a llamar para ver quiénes están ahí. Vivo como las plantas, sí, ¿verdad? Vivo es que posee vida, y muerto. La muerte es algo que ya no está, la muerte es una etapa terminal, ¿verdad? En donde ya hay un deceso, entonces sería la muerte, la carencia de vida, por ejemplo. Sí, es
complicado explicar qué es la muerte, pero podemos darle esa definición. Entonces son contrarios. Vivo, ¿verdad? Que podemos, todos nosotros aquí estamos vivos, podemos hablar, podemos gesticular, podemos hacer acciones. Muertos, ya se carece de vida, entonces usted ni siquiera existe, ¿verdad? Encima y debajo, encima algo que está arriba, debajo algo que está abajo, entonces son antónimos, ¿verdad? Soleado, nublado, soleado, que sale el sol, ¿verdad? Que hay un sol enorme ahí, que puede ser que produzca calor, y nublado, que es un cielo que está lleno de nubes. Soleado es solo el sol, está despejado, y nublado es el cielo lleno de nubes. Entonces vean, son palabras, ¿verdad? Con significados opuestos. Se van a escribir diferentes, se van a pronunciar diferente, pero sus significados son opuestos. Luego tenemos los homónimos y los parónimos. Los sinónimos y antónimos generalmente son los que más escuchamos, ¿verdad? Sinónimo y antónimo, no anónimos. Los anónimos son otra cosa, son cuando usted no sabe quién le está hablando o quién está escribiendo. Sinónimos y antónimos, eso los escuchamos más a menudo. Los homónimos y los parónimos son dos cosas totalmente diferentes, pero antes es necesario que expliquemos dos diferencias que son claves entre lo que es un sinónimo, lo que es un homónimo y un parónimo. Entonces, vamos a tener que en el español se le van a conocer, ojo, como homógrafos, como homógrafos a las palabras que se van a escribir y pronunciar igual, ¿verdad? Pero que pueden tener significados diferentes. Entonces, un homógrafo es una palabra que se escribe igual, se pronuncia igual, pero que tiene un significado diferente. Ejemplo, la palabra duelo, ¿verdad? Duelo puede tener el significado de el enfrentamiento de dos rivales, como que usted le diga a alguien, vamos a batirnos en un duelo, es decir, que se van a pelear, o puede ser el pesar por la muerte reciente de alguien, cuando se dice, esa persona está pasando por un duelo, se le acaba de morir un familiar, ¿verdad? Y está triste por eso. Otro tipo de homógrafo, la palabra banco. Banco puede ser un asiento sin respaldo, como cuando usted, no sé, va a un bar y se sienta, que se sienta en la barra y la barra tiene bancos. O también puede ser una institución financiera. Son homógrafos porque se escriben igual, se pronuncian igual, pero van a tener significados diferentes. Otros ejemplos de homógrafos, por ejemplo, la palabra vela, V-E-L-A. La palabra vela puede significar la candela, ¿verdad? Que usted prende con fuego, la vela de un barco, que es la que lo impulsa con el viento, o también podría ser la vela como esta ceremonia que se hace cuando alguien se muere y las personas van y le rezan y la despiden, ¿verdad? Tres significados diferentes la palabra vela. Homógrafo, entonces, se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes. Vamos a tener entonces los homófonos. Entonces vean, homógrafos es eso, se escribe igual y se pronuncia igual, pero tienen significados diferentes. Los homófonos son palabras que poseen la misma pronunciación, pero se van a escribir diferente y van a tener significados diferentes. Entonces, homógrafo, la palabra grafo viene de escritura, entonces homógrafo quiere decir escritura igual. Homófono, el fono quiere decir algo que se escucha, pronunciación o escucha igual. Entonces, homófonos son aquellas palabras que poseen la misma pronunciación, pero se van a escribir diferente y van a tener significados diferentes. Por ejemplo, votar y votar, té y té, hola y hola, ¿verdad? Votar con V. ¿Qué significa votar con V? Lo que hacemos generalmente en nuestro país cada 4 años en febrero, que vamos y elegimos a un representante para nuestro país, elegimos un presidente. Votar
con V quiere decir seleccionar, elegir a alguien o algo. Y votar con B, lo que significa es cuando usted tiene una basura y la deposita en un recipiente, en un basurero. Entonces, votar con V, seleccionar, votar con B, depositar, deshacerse, desechar algo. T y T. T sin tilde, eso es un pronombre, ¿verdad? Té con tilde se refiere a la bebida que tomamos, caliente o fría, ¿verdad? Son homófonos porque se van a pronunciar igual. Usted, si lo escucha, suena igual. Té y té suenan igual. ¿Cuál es la diferencia? Que se van a escribir diferente y que van a tener una pronunciación diferente, ¿verdad? Hay un té con tilde y un té sin tilde. El otro ejemplo que tenemos, hola y hola, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra hola con H? Un saludo, como cuando yo vengo a clases y siempre los saludo a ustedes y les digo, hola chiquillos, ¿cómo están? Ese hola lleva H, ¿verdad? Y significa eso, un saludo. Tenemos el otro, que es hola sin H. La palabra hola sin H, ¿qué significa? Las olas del mar. Cuando vamos a la playa, usted se mete y ya sea, si sabe surfear, monta una ola y surfea en ella, o si usted no sabe surfear y más o menos sabe nadar y se mete a la playa y lo revuelcan las olas. Entonces, estas palabras son homófonas, ¿verdad? Sí, Kenneth, vaya, vaya y vaya, los tres, ¿verdad? No sé si alguna vez vieron ese meme que dice, vaya, vaya y vaya. Las tres, voy a escribirlas por acá. Vamos a ver. Ese ejemplo está muy bueno. Vaya, 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 y el del meme que es vaya, vaya. Vaya con Y. Y este también nos va a servir por si ustedes tienen ahí problemas para diferenciar. Vaya con Y viene del verbo venir, ¿verdad? Yo quiero que usted vaya a la fiesta. Ese es un verbo. Vaya con doble L. La valla con doble L lo que significa es una cerca, una reja. Pusimos una valla para que no pasen los perros, ¿verdad? Entonces puso usted una valla. Esa valla va con doble L. Como cuando uno va por la carretera, ¿verdad? No sé, por la 27 y usted ve un montón como de estructuras plásticas anaranjadas y blancas, esos son vallas, esas vallas se escriben con doble L. Luego tenemos valla con B e Y, que eso es lo que se refiere a la fruta, ¿verdad? Todas las frutas que son bayas, como las fresas, la mora azul, los arándanos, las moras. Valla con B y con Y, entonces se refiere a una fruta. Y el del meme, el vaya, vaya, es como la expresión, ¿verdad? De vaya, vaya, lo que estaba haciendo, ¿verdad? Ese vaya, vaya, de hecho, está mal escrito, pero es por el meme, ¿ok? Esas son homófonas, ¿verdad? Son palabras homófonos. ¿Por qué? Porque poseen la misma pronunciación, ¿verdad? Pero se van a escribir diferente y tienen significados diferentes. Entonces, estas dos claves es importante que las tomemos en cuenta, ¿verdad? Para estas palabras, para las homónimas a las parónimas. A mí no me van a preguntar por palabras homófonas y homógrafas, no me preguntan por esas, pero usted es bueno que sepa qué es cada uno de estos para que las identifique mejor. Homógrafas, se escriben igual, se pronuncian igual, significados diferentes. Homófonos, se pronuncian igual, se escriben diferentes, significados diferentes. Dicho eso, entonces, vamos a tener, ¿verdad? Las palabras homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Van a ser aquellas cuya característica es que se van a pronunciar igual y se van a escribir igual, pero pueden tener un significado diferente. Entonces, las palabras homónimas son homófonas y homógrafas, porque se pronuncian igual, se escriben igual, pero pueden tener significados diferentes. Vean los ejemplos que tenemos aquí. Amo, que ya se los había dicho, del verbo amar, yo amo a mi familia, o
Amo, el otro significado es dueño de algo. Yo soy el amo de mi perro. Usted es el dueño de su perro. También tengo la palabra muñeca, esa es una palabra homónima, ¿verdad? Tengo la muñeca del juguete, de esta de plástico que tiene pelito, que hay algunas que lloran, ¿verdad? Y que usted las chinea cuando es niño. O también esta muñeca, la parte del cuerpo, ¿verdad? Esta parte de aquí, que me permite flexionar del brazo con mi mano, esto es una muñeca. Entonces es una palabra homófona. Homónima, perdón, porque es homófona y homógrafa. Se pronuncia igual, se escribe igual, pero tiene significados diferentes. Y luego tengo otro ejemplo, como la palabra traje. Está traje, que es una prenda de vestir, como cuando alguien se casa o usted va a una graduación o un evento muy importante y se pone un traje, con saco, corbata, camisa manga larga y demás. Y también está traje del verbo traer. Yo traje a todos mis amigos una Coca-Cola, ¿verdad? No sé si alguna vez han dicho cuando alguien dice, es una fiesta de traje, ¿verdad? Y puede ser que haya algún tontillo que piense que está hablando de que hay que ir en traje a la fiesta, pero no, más bien es una fiesta de traje de ¿qué trajo usted? Yo traje coca, yo traje carne, usted trajo servilletas. Ahí vemos las palabras homónimas funcionando en acción, las vemos en acción. Más ejemplos de palabras homónimas. ¿Qué otras palabras homónimas conocen ustedes? Que se pronuncien igual, se escriban igual, pero puedan tener significados diferentes. ¿Qué otras conocen? ¿Qué otras palabras homónimas conocen, chiquillos? Disco, sí. ¿Cuáles son los dos significados que podría tener la palabra? Disco de música. Y disco de cortar, sí. Entonces, disco, puede ser el disco, ¿verdad? El CD, el disco que es redondito, que usted lo mete en un reproductor de música y suenan las canciones. También puede ser disco del género de la música disco, ¿verdad? El disco de cortar también. De los que usan como las sierras, ¿verdad? Que cortan madera, eso es un disco. Vino, esa es otra palabra homónima. Está el vino del verbo venir, ¿verdad? Yo vine a mi casa. Él vino a mi casa, o vino de la bebida alcohólica, ¿verdad? Tomamos mucho vino aquel fin de semana. Alce. Sí, alce también. Alce del animal, ¿verdad? Que tiene ¿cómo se llama? La cornamenta, ¿verdad? Que tiene unos cuernos, unos cachos muy grandes. O alce de usted, alce al niño. Esas son palabras homónimas. Entonces hay muchísimas. De hecho, casi que la mayoría de palabras en el español son homónimas. Ahorita podemos hasta meternos en el diccionario para que ustedes vean. Las otras que tenemos, y que estas sí me las preguntan también, los parónimos. Y pueden ser de dos tipos. Los parónimos pueden ser palabras que se pronuncian igual, es decir, que son homófonos, y se escriben diferente o parecido. Y pueden ser palabras que se pronuncian y se escriben diferente o parecido, y que en ambos casos sus significados son diferentes. Es decir, los parónimos son palabras que se pronuncian igual y se escriben de manera diferente o parecida, o palabras que se pronuncian y se escriben diferente o parecido y que sus significados siempre van a ser diferentes. Ejemplos de esto, ejemplos de palabras que se pronuncian igual y se escriben parecido, pero tienen significados diferentes. Hasta y hasta, hablando
y hablando. Hasta. ¿Qué significa hasta? Hasta aquí, eso es una preposición. Hasta con H es una preposición. Se pronuncian las dos igual y se escriben parecido, lo que cambia es que una lleva H y la otra no. Hasta sin H es donde se izan las banderas, ¿verdad? Elevaron la bandera a media asta. Entonces son parónimos, porque se pronuncian igual, pero se escriben un poquito parecido. Hablando y hablando. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? ¿Qué significa una y qué significa la otra? ¿Qué significa hablando con H? Hablando de conversar. Hablando de conversar sería con H. Y el otro, que es sin H, sería como de ablandar algo. Como por ejemplo, si usted está amasando, ¿verdad? La masa, uno la ablanda con las manitas. Entonces, una es de conversar y el otro, perdón, es de hacer algo más suave. Aquí Evelyn ahora ponía un ejemplo, cazar, ¿verdad? Ese no lo leí en su momento porque no iba ahí, sino más bien va aquí. Tengo cazar y cazar. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué significa cazar con S y cazar con Z? Ajá, sí, ¿verdad? Casar de matrimonio y casar de ir y cazar un animal, ¿verdad? De matar a alguien, de cacería. Entonces, sí, casar con ese, de, ay, fulanito y menganita se casaron, ¿verdad? Contrajeron matrimonio. Y casar con Z, mi papá casó un tepezcuincle en la montaña, ¿verdad? Esos serían parónimos. Otros ejemplos de parónimos, por ejemplo, consejo y consejo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el consejo con C es un conjunto de personas que se reúnen para hablar sobre un determinado tema y el consejo con S, ¿verdad? Con S, es el que nos puede dar una persona cuando tenemos un problema. Profe, es que vieras que le quiero contar una situación mía, personal. Tuve un problema de tal y tal. ¿Qué me aconseja usted? Mi consejo es que usted haga tal cosa. Otro ejemplo. Vamos a ver qué otro se me ocurre. Bueno, callo y callo. Bueno, aquí ponen siervo, siervo y siervo también, ¿verdad? Callo con doble L y callo con Y. Callo con doble L y con Y sería el que es con doble L, como el que se le hacen a uno en las manos o en los pies, ¿verdad? Así, en las plantitas, que es como un bultito de piel. Y callo con Y, ¿verdad? Viene del verbo caer. Se cayó. Marta se cayó, por ejemplo. Siervo y siervo. Siervo con S, ¿verdad? Sería el animal, el siervo. Y el siervo con S es la persona, ¿verdad? El siervo, la sierva, es la persona que es sometida a un cierto régimen. Por ejemplo, en la época feudal, todas las personas que trabajaban para el feudo se le llamaban siervos,
Ahora el término siervo y sierva se utiliza como en las iglesias cristianas, ¿verdad? Que se llaman entre ellos siervos, somos siervos de Dios, porque son sirvientes de Dios, pero al mismo tiempo todos pertenecen a ese rebaño, usan como los dos sentidos. Entonces, estos son parónimos que se escriben igual, que se escriben parecido, se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes. Los otros parónimos que podemos tener son los... Profe, Dime. perdón, pero este viene siendo muy parecido al homófonos. Son homófonos también, porque suenan igual. Cuando se pronuncian igual son homófonos. Cuando se escriben igual son homógrafos. Sí, Christopher. Hey. Entonces, los otros tipos de parónimos que tenemos son los que se pronuncian parecido, ¿verdad? Y se escriben parecido. Ojo, no se pronuncian igual, sino es muy parecido. Y no se escriben igual, es muy parecido. Y los significados van a ser diferentes. Por ejemplo, efecto, afecto. Húmero, húmedo. Vean que se pronuncian muy parecido y se escriben muy parecido. ¿Cuál es la diferencia entre efecto y afecto? Bueno, que una empieza con E y la otra se pronuncia con A, ¿no? Y una se escribe con A y la otra con E. Entre húmero y húmedo, que una se pronuncia con R y la otra se pronuncia con D. ¿Son significados diferentes? Sí, ajá. ¿Por qué? Porque efecto es como la consecuencia de algo, ¿verdad? Tuvo un efecto de tal cosa. Y afecto es cuando usted da amor, por ejemplo. Húmero, el húmero es un hueso del cuerpo humano. Y húmedo es como, por ejemplo, cuando usted lava la ropa y sale el centrifugado de la lavadora, entonces la ropa sale húmeda. ¿Qué otros parónimos conocen ustedes? ¿Qué otros han escuchado? Así, que sean muy parecidos y que se escriban muy parecidos, pero que tengan significados diferentes. Vean aquí este, por ejemplo. Desecho y desecho. Desecho, ¿qué es algo desecho? Algo que estaba hizo y se deshizo. Y algo desecho es algo que se derritió. Aquí José pone parecer y perecer. Sí, ¿verdad? Ese también son este tipo de parónimos. Parecer y perecer. Parecer es que es parecido, que tiene similitud. Y perecer, ¿qué significa perecer? José, vos que lo pusiste ahí, tal vez puedas ayudarnos ahí. ¿Qué significa perecer? Morir, ¿verdad? Que carece de vida. ¿Qué otros conocen ustedes? ¿Cuáles otros han escuchado? Jugo y jugó. Sí, esos podrían estar aquí. Jugo de la bebida, ¿verdad? Abeja y oveja. Y jugó. Abeja, oveja, ¿verdad? Suenan muy parecidos, se escriben un poquito parecido y sus significados son diferentes. Abeja es la que zumba, ¿verdad? Pica y produce miel. Y oveja es aquella que hace B, ¿verdad? Y que nos da lana. Entonces vean ahí los parónimos. Hagamos entonces un resumen de lo que nos van a preguntar. Nos van a preguntar por sinónimos, que son palabras que
se pronuncian diferente, se escriben diferente, pero tienen significados parecidos. Nos van a preguntar por antónimos, que son palabras que se pronuncian diferente, se escriben diferente y tienen significados opuestos. Nos van a preguntar por palabras homónimas, que se pronuncian igual, se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Y por palabras parónimas, que puede ser que se pronuncian igual, se escriban parecido y tengan significados diferentes, o que se pronuncian parecido, se escriben parecido y tienen significados diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué más tenemos por acá. Dudas, preguntas, comentarios, cosas que quieran decir sobre el tema de sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos. ¿Dudas, chiquillos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Manitas arriba, manitas abajo, caras de miedo. Todo claro, dice Jania. José, manita arriba. Kenneth, manita arriba. Ok. Entonces, vayamos a, igual, al material en PDF, ¿verdad? Y veamos cómo nos preguntan esto en el examen. Vamos a bajar. Y en la pregunta 11, ¿cuál opción muestra dos palabras parónimas, pero no homófonas? Es decir, opciones de palabras que se pronuncian parecido, se escriben parecido, ¿verdad? Pero no son homófonas. ¿Qué quiere decir homófonas? Que no se pronuncian igual, sino parecido. Hola y hola, ojear y ojear, casar y casar, efecto y afecto. ¿Cuáles de esas son palabras parónimas? Pero no homófonas. Ah, no. La A son homófonas porque se pronuncian igual. Hola y hola se pronuncian igual. Tenemos que buscar unas que no se pronuncian del todo igual, sino que se pronuncian parecido. La D, dice Jania, sí, efecto y afecto. Esas son parónimas, pero no son homófonas, no se pronuncian igual. Efecto, afectos, se pronuncian parecido. Se escriben diferente o se escriben parecido y su significado es diferente. En la 11, entonces, vamos a tener que la respuesta correcta es la D. Esta es una manera en la que me lo pueden preguntar. Otro ejemplo, que me den a mí la definición, ¿verdad? Y que usted tenga que responder si le están preguntando por un sinónimo, por un parónimo, por un homónimo o un antónimo. ¿Cómo se le conoce a aquellas palabras que poseen un significado similar o muy parecido? Sinónimos, parónimos, homónimos o antónimos. Palabras que tienen un significado muy parecido o similar. Ah, dice Ania. Sinónimos. ¿Qué opinan los demás? A dice Christopher, A dice Ariel. Ajá, sí, son sinónimos, ¿verdad? Ahí esas son las que están funcionando como sinónimos, aquellas que tienen un significado muy similar o muy parecido. También pueden decirnos, adepto y adversario son un claro ejemplo de sinónimos, parónimos, homónimos o antónimos. ¿Qué son adepto y adversario?
¿Qué son adepto y adversario, chiquillos? ¿Saben qué es un adepto? ¿Saben qué es un adversario? Dice Hania que adepto no sabe qué es. Ok, puede ser, sí, puede ser que sepa que no es. En este tema, digamos que lo más complicado es que pueden aparecer palabras que no sepamos qué significa porque no las conocemos. Cuando suceda algo de eso, durante la práctica, ¿verdad? Durante el examen, dice Evelyn que ella tampoco sabe. Cuando suceda eso, que usted tal vez vea una palabra que no conozca, búsquela en el diccionario, ¿verdad? El diccionario usted lo puede buscar en internet, lo puede descargar en su teléfono o si tiene un diccionario físico, pues perfecto, maravilloso, lo busca. Yo les recomiendo que utilicen uno de estos dos. El DLE, que es el diccionario de la lengua española, ¿verdad? O que, por ejemplo, está este otro que se llama Word Reference. En este Word Reference, ustedes pueden buscar sinónimos o definiciones de palabras. Entonces, la palabra que estábamos... la palabra que estábamos tratando de definir es adepto, ¿verdad? Entonces escribe adepto y le da adepto. Vean aquí todos los sinónimos que le da. Adicto, incondicional, discípulo, seguidor o simpatizante, partidario. Vean, este le da sinónimos de eso. Si usted más bien lo que quiere es como la definición de qué es un adepto, entonces se viene aquí, adepto, ¿ya? Y le da consultar. Partidario o seguidor de alguien o algo como una idea o un movimiento, iniciado en los arcanos de la alquimia. Entonces, ya sé que es un adepto. Yo podría ser un adepto, porque soy un estudiante. Entonces, los estudiantes somos partidarios de las enseñanzas de un profesor, por ejemplo. Entonces, devolvámonos a la práctica. Adepto y adversario son sinónimos, parónimos, homónimos o antónimos. Ya que conocemos la definición, ¿qué podríamos decir que es? La B, parónimos. No, no son parónimos. Son antónimos. Sí, porque adepto es un seguidor de algo y un adversario es alguien que se opone a alguien o a algo, ¿verdad? Es como decir un enemigo. Un adepto no es un enemigo, es más bien un seguidor. Entonces, esta es otra cosa a las que me pueden preguntar. Esto de sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos, no es tan difícil de, digamos, entenderlo. Aquí lo complicado es que usted tenga como la precisión de acordarse qué es un sinónimo, qué es un antónimo, qué es un parónimo y qué es un homónimo, y tratar de darle una definición a esas palabras, ¿verdad? Que nos dan y que tal vez no conocemos. Entonces usted dice, bueno, errar y errar, ¿qué es una y la otra? ¿Qué es esta y la otra? Chiquillos, van a quedarnos de tarea algunas cositas y de hecho acabo de darme cuenta que yo les dejé tarea la semana pasada, entonces voy a colocarles de una vez las respuestas ahí en el Classroom de la tarea de la semana pasada y si tienen una duda entonces me pueden preguntar. ¿Cuántos puntos viene de esto en el examen? De los signos de puntuación vienen como 4 puntos y de los sinónimos, antónimos y parónimos vienen como 3 puntos. Entonces, vamos a dejar de tarea práctica para que usted repase y lo haga. Tiene diferentes partes, les voy a explicar cada una de las partes para que ustedes la tengan clarita.
La primera parte es que usted tiene que leer y revisar con atención el texto y agregar los signos de puntuación que le hacen falta según las reglas estudiadas en los espacios, ¿verdad? Entonces, según lo que nosotros estudiamos de los signos de puntuación, usted va a poner los signos de puntuación que hacen falta aquí. Traté de vislumbrar la ventana de las fondos. No vi nada. Bueno, yo podría pensar que aquí va un punto y seguido, ¿verdad? Porque aquí terminé una oración y empieza otra. ¿Cómo sé que termino una oración y estoy empezando otra? Porque cuando yo termino una oración y empiezo otra, también inician con mayúscula, que esto es algo que si no me equivoco también lo vamos a ver, ¿verdad? Y entonces ahí yo reviso, Angélica, ¿para qué? Lo he olvidado, ¿verdad? Entonces ahí ese pareciese que es una pregunta, entonces pongo signos de pregunta. Esa es la primera parte. En la segunda parte, yo les doy a ustedes un conjunto de palabras, ¿verdad? Y ustedes para esas palabras van a buscar sinónimos y antónimos. La idea es que lo hagas solito, ¿verdad? Que no necesite ayuda de nada ni de nadie, pero si es una palabra que usted ve que le está dando alguna dificultad, entonces la puede buscar en el diccionario, en cualquiera de estos dos que le acabo de enseñar, o bien si tiene uno físico. Entonces dice, bueno, la palabra ayudar, un sinónimo de ayudar es cooperar. Y un antónimo de ayudar podría ser perjudicar. Bueno, entonces voy completando una a una. Luego, la tercera parte dice, mencione 4 pares de palabras de homónimos diferentes. Entonces, homónimos, ¿verdad? Sería que usted busque palabras homónimas. Profe, yo no conozco palabras homónimas. Ojo, no se vale poner las mismas que están en la práctica o las que vimos en la presentación. Entonces, ¿cómo puedo buscar palabras homónimas? Vaya al diccionario, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿cómo sé que la palabra es homónima? Porque ustedes se van a dar cuenta que dice aquí 1, 2, que son los dos posibles significados que hay. Entonces, por ejemplo, una palabra como gancho. Un gancho puede ser un instrumento corvo y por lo común puntiagudo en ambos extremos que sirve para agarrar, prender o colgar algo. Es un pedazo que queda en un árbol, puede ser un palo o un bastón, un puñetazo que se le da a alguien, una persona con maña, dice aquí, un rasgo caprichoso, ¿verdad? En Costa Rica, un gancho puede ser el gancho en donde colgamos la ropa, ¿verdad? Hay gente que al palo piso le llama gancho, o también cuando alguien está peleando y le tira un gancho, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una palabra homónima. Vean, la palabra gancho tiene 22 significados diferentes, o sea, es una palabra súper homónima, ¿verdad? Entonces, claro, esa me funciona. Entonces yo me vengo a la práctica y pongo la palabra gancho, ¿verdad? Y pongo gancho, significado 1, del que viene del palo piso y gancho del que viene de colgar ropa. Eso es lo que hago aquí. En la cuarta parte voy a escribir una oración para cada uno de los siguientes parónimos que se nos dan. Entonces escribo una oración con bienes, una con bienes, una de absorber y otra de absolver, ¿verdad? Entonces, mi tío me dejó todos sus bienes en herencia, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y también vamos a resolver las que nos quedaron pendientes del marque con X. Entonces voy a subir las respuestas al cuadro de la tarea de la semana pasada y quedan estas otras de tarea. ¿Cuáles de marque con X serían? La 16, la 15, la 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 4, porque la 1, 2 y 3 la hicimos. Entonces, chiquillos, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir al respecto sobre los dos temas que vimos hoy. ¿Cómo estamos? ¿Todo claro como el agua? ¿Todo bien? Dice José. Christopher, Evelyn, Hania, Minor, Kenneth, ¿cómo van ustedes? ¿Todo bien? Dice Ariel. Solo repasarlo bien. Sí, hay que repasarlo. Un poco enredado, pero todo bien. Ok, repasar. Sí, estudien, chiquillos.
Cuando hagamos la práctica, ¿verdad? Esto que queda de tarea, se nos va a aclarar un montón el panorama. La próxima semana vamos a revisarla igual, y si usted mientras está haciendo la tarea tiene alguna duda, recuerde que me puede escribir, me puede preguntar. Yo estoy aquí para evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, chiquillos, si nadie tiene nada más que agregar o nada más que decir, esto sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. Chao, chiquillos, que estén bien, nos estamos hablando. Adiós.